intentar hacer aquí una mesa redonda ágil, entretenida, divertida y bueno, que podamos poner puntos en común cada uno de nosotros con un nexo, ¿vale? Que es la fabricación, elaboradores de alimentación y bebidas. Gracias a todos vosotros por participar esta mañana en este TICSTalk. ¿De acuerdo? Este es, como apuntaba Maricruz, nuestro tercer TICSTalk. Yo soy Santiago Carro Díaz, soy periodista especializado en tecnología y en mi nombre y en el de la propia empresa de Solute, que es el principal partner de Cisco en España, os damos las gracias de antemano por participar en esta mesa redonda, ¿de acuerdo? Bajo el epígrafe, la influencia de la tecnología en la evolución del comercio de productos alimenticios. Y para ello vamos a charlar con algunos de los actores principales del sector, como fabricantes de bebidas azucaradas, de zumos y frutas procesadas, frutos secos, empresas de catering e incluso empresas de alimentación para mascotas. Este tercer TICSTalk tiene un formato de mesa redonda virtual y pretendemos que sea pues, altamente dinámico gracias a la participación de todos vosotros y a terceras personas que nos siguen, como han apuntado Maricruz, vía streaming, ¿vale? El contenido por el canal de YouTube, en los cuales podrán participar a través de un chat interno. Resulta imposible no hacer mención a cómo la COVID-19 ha modificado en gran medida pues, planes de acción, marketing, relaciones con proveedores y clientes en las empresas vinculadas a la de los elaboradores de alimentación y bebidas. ¿Cómo podemos llegar a más clientes y cómo podemos aumentar o al menos mantener la facturación incluso con menos recursos o incluso cuando los recursos han sido modificados, ¿no? En esta mesa de debate vamos a contar con la presencia de diversos profesionales del sector, los cuales nos brindarán su visión personal sobre esas preguntas y que seguro que van a ser de gran interés para todos nosotros. Si fuerais, por favor, tan amables de presentaros brevemente, en un minuto nos lo tomamos. Bueno, yo soy Lucía, muchas gracias por invitarme aquí a la mesa redonda. Y nada, yo me dedico, bueno, mi empresa se llama Malferida, que es un refresco de cola valenciano, somos de aquí de Valencia, porque además de estar fabricado aquí en Valencia, hace como un pequeño guiño, un pequeño homenaje a una historia del pueblo de Ayora de Malferit, donde dicen que se inventó la Coca-Cola. Entonces, yo soy de esta zona y decidimos crear pues, este refresco. Y está hecha con ingredientes naturales, no lleva azúcar, entonces es como una alternativa más saludable a los refrescos que conocemos normalmente. Y ese es un poco el resumen de Malferida. Bueno, soy Fernando Pin y tengo una empresa de elaboración de pastelería, panadería, churrería y catering. Damos servicio lo que es en toda la Comunidad de Madrid y algunos de nuestros productos se distribuyen a nivel nacional. En lo que es la Comunidad de Madrid tenemos un volumen de más de 1.000 puntos de venta diarios y en el tema de catering suministramos pues todos los grandes catering que hay, les damos soporte a nivel de preparación, elaboración y distribución. Este sector en concreto pues se ha visto muy dañado. Nosotros de estar casi a un 200% en plena campaña se ha reducido a un 10%. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, ahora hemos estado en comuniones y de casi 300 comuniones por fin de semana, en 20, 30 comuniones. El tema de catering se ha vuelto lo que es a nivel de hacer un catering muy personalizado, individual. Yo actualmente soy consultor estratégico de tecnologías de información y he sido CEO de varias compañías también del sector como Grefusa, Siliken, Hinojosa y la última experiencia en Grupo Martínez. Adicionalmente estuve trabajando 10 años en Heineken, con lo cual pues bueno, el mundo de la alimentación ha sido una constante básicamente en mi trayectoria profesional. Entonces intentaré daros mi opinión desde la propia experiencia del sector. Hola, buenos días. Soy Sonia Sáez, soy veterinaria y responsable de comunicación corporativa en Nestlé Purina España, que es la división de alimentación para mascota dentro del grupo Nestlé. Es una multinacional, como sabéis, tanto Nestlé como Purina, y llegamos a mascotas dentro de la parte de pequeños animales, perros y gatos. Llevo en total 7 años en Purina y empecé dentro de los departamentos de calidad y de regulación, tanto a nivel local como a nivel europeo, de manera que conozco un poco bastante toda la cadena de producción, he estado dentro de los grupos de formulación y actualmente me dedico a los proyectos corporativos, de responsabilidad social y toda la parte de comunicación.
Hola, yo soy IT Manager en Agua Mineral San Benedetto en España. Es una multinacional italiana que tiene 7 plantas en Italia y 2 plantas aquí en España, otra en Polonia, otra en Hungría. Y bueno, aquí en España pues todo el tema de tecnología, CEO, IT Manager lo gestionamos desde aquí, desde Valencia. Y bueno, hacemos bebidas isotónicas y refrescos asépticos y agua mineral, ¿vale? Tenemos una planta aquí en Valencia y otra en Granada, ¿vale? Yo en la compañía tuve 10 años en la parte IT y me incorporé a esta compañía hace 20. Entonces, bueno, hay una humilde experiencia de unos cuantos años. Bueno, saludamos de todos modos, además, a profesionales del sector que nos están siguiendo este TikTok desde Italia, Portugal y Suiza. Y a todos ellos, de nuevo, muchas gracias por hacer un hueco en vuestras agendas. Antes de entrar en materia, quisiera presentar a Maricruz Alcocer, responsable de marketing de Solutel, y don Tomás Civera, CEO de Solutel. Bueno, yo si acaso os voy a dar la bienvenida otra vez. Solutel es una empresa de servicios tecnológicos que lleva más de 20 años trabajando en el sector y este TikToks, como los dos anteriores, están hechos para tomar datos y sacar alguna conclusión interesante en que empresas tecnológicas podamos apoyar a empresas del sector, en este caso alimentación y bebidas, de manera que podamos también pues, un poco entender qué es lo que está pasando y cómo con la tecnología podríamos ayudaros. ¿Vale? Pero no os vamos a hablar en absoluto nada de tecnología en el sector, más allá de la que saquéis vosotros que hayáis experimentado. Perfecto, Tomás. Pues nada, muchísimas gracias por tu aportación. Y bien, hechas las presentaciones, os explico la forma de llevar a cabo esta mesa redonda. Vamos a abordar diversos temas y quien quiera romper el hielo no tiene más que levantar la mano para poderle darle paso, ¿de acuerdo? Así que empezamos. A raíz del confinamiento que emprendimos a mediados del mes de marzo, hace ya medio año, pues muchas actividades económicas se vieron resentidas ante el parón en la actividad económica y social del país. Cada uno de vosotros, ¿cuáles han sido el principal problema que tuvisteis que abordar y cómo lo dice solución cuando aquel 15-16 de marzo, de repente, todos teníamos que estar en nuestra casa y todos teníamos que seguir trabajando y funcionando? ¿Cómo lo llevasteis cada uno de vosotros ese momento, bueno, pues tan peculiar y tan crítico? No sé quién quiere romper el hielo. Fernando, Lucía, Sonia, Paco, no sé. Bueno, si queréis empiezo yo. Sí, Lucía. Vale, a ver, en mi caso el refresco lo vendíamos, o sea, bueno, antes del confinamiento solamente vendía a través de un canal que era el canal Oreca. Entonces todos mis clientes eran restaurantes, cafeterías, bares, y luego tenía algunas tiendas más pequeñitas, pues una tienda de barrio, una tienda gourmet, ¿no? Entonces, digamos que todas cerraron de repente. Entonces, nada, lo que hice fue abrir la tienda online, que hasta la fecha como que la había estado posponiendo. Con el proyecto llevo 2 años, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces, lo de abrir la tienda online era algo que tenía así un poco en mente, pero nunca me había puesto a ello porque decía, ¿quién va a comprar refrescos por internet? No sé. Por lo que sea, siempre lo había pospuesto. Entonces, abrí enseguida y por intentar llegar un poco al cliente final, que hasta la fecha pues siempre pasábamos a través del bar, de la tienda o del restaurante, ¿no? Y nada, entonces me puse a explorar otros canales como el online y a contactar con superficies un poco más grandes que igual tenían un poco, o sea, no sabía si era el momento porque sabía que estaban un poco liados el tema, la gran distribución, pero bueno, dije, es la única bala que me queda y nada, y me puse con ello y así fue un poco por ir tirando esos meses y poco más. Bueno, como vemos, tú eres Lucía, otro gran ejemplo de empresa o gran cuenta o pyme que la COVID-19 nos ha empujado a unos a teletrabajar y a otros a utilizar otros canales para llegar a nuestro público. Efectivamente, tú vendías a través del canal de la hostelería y la restauración, lo que se conoce como Oreca, pero el cliente final, al final somos cualquiera de nosotros que nos gusta tus bebidas y la consumimos.
en un bar o en una cafetería o que la compremos en esta pequeña tienda. ¿Qué te iba a decir? ¿Cuáles han sido, solo si lo puedes comentar, Lucía, para llegar a ese gran mercado inmenso? Porque claro, a ti te puede comprar a través de Internet personas que estén en Valencia, en España, en Europa, en cualquier punto del planeta. ¿Algún tipo de estrategia de marketing específica para llegar a ese público? Sí, bueno, a ver, la tienda la reduje solamente a España, a la península. Pero, a ver, antes de abrir mi tienda propia en malferia.com, lo que hice fue probarla en algunos marketplaces como Correos Market o webs de estas que tipo Amazon, digamos, donde ya se venden productos. Entonces, empecé probando ahí y comunicando pues a través de las redes sociales y email y tal, de la base de datos que tenía, pues Malferia está presente aquí. Y luego cuando la abrimos, redes sociales que las intentamos trabajar bastante, simplemente para comunicar, pues eso, que Malferia la podías conseguir online y te la puedes beber desde tu casa. Pero sí, sobre todo redes sociales, yo creo, que lo que más utilizamos para comunicar. ¿Lo consideras como el canal más óptimo, por así decirlo, para llegar a tu target de clientes? En mi caso sí, o sea, para llegar al consumidor final, sí, en el caso de Malferida, porque es una marca, o sea, como de un perfil joven, que está muy activo en redes, etcétera. Entonces sí que estamos, o sea, todos los días intentamos publicar cosas, tanto en Instagram, Facebook, TikTok, o sea, todo lo que esté, vaya. Y nada, sí. Perfecto. Oye, una pregunta al hilo de lo que acabas de comentar tú, Lucía, haciendo una mención a una noticia que saltó pues al poco de confinamiento, que fue el despunte abismal de compra de perros para poder salir a pasear. Como no podían salir a pasear, pero los perros sí podían salir a pasear, pues muchísima gente compró perros. En el caso de esta alimentación animal, Sonia, ¿vosotros visteis pues que hubiera un repunte en la venta de este tipo de productos? Sí, la verdad es que sorprendentemente, porque al final los perros y gatos comen igual, estemos confinados o no, porque no está tan extendida la parte de comida out of home, ¿no? De restaurantes y demás. Pero hubo un incremento de ventas considerable, también en parte por este aprovisionamiento que todos o que muchos hicimos, aunque no era lo recomendado. Mucha gente empezó a comprar sacos de grandes formatos por miedo a que se acabara la comida. Y sí que es verdad que incrementaron adopciones y compras de animales, lo que realmente preocupaba, porque al final el hecho de adquirir una mascota tiene que ser un hecho muy reflexivo, porque es poner otra vida en tu familia, en tus manos, tiene unas responsabilidades. Tiene muchas cosas positivas, como propietaria de 1.500 mascotas, lo sé, pero también tiene muchas responsabilidades. Y ahí un poco estaba el miedo, ¿no? De estas personas, cómo iban a responder una vez acabara el confinamiento, porque hasta parecía como si fuera un lujo el poder tener un perro y salir a pasear, pero realmente las mascotas, sobre todo los perros, lo han pasado muy mal, porque podían ir a hacer sus necesidades rápido y volver a casa. No podían ir a correr al parque, por ejemplo. Entonces, la realidad no es tan bonita como algunos pensaban o como algunos privilegios que se otorgaban que no eran reales. Pero referente a la alimentación sí que ha subido mucho. Ha subido durante esta época de confinamiento, ahora se está estabilizando otra vez. Sí que es verdad que por nuestra parte una de las cosas positivas de ser una multinacional es que aparte de tener muchos ingredientes, mucho abastecimiento de materias primas, hemos podido llegar a los consumidores y no ha habido roturas de producto. Los animales podían tener su comida y si no teníamos pautas y dábamos soporte a cómo hacer una transición correcta, porque los animales no se recomienda que cambien de alimentación de un día para otro porque puede dar problemas digestivos. Y aparte de esto, sí que hemos visto, como decía Lucía, que ha incrementado muchísimo la venta por e-commerce. Es un tema muy interesante porque sí que existía, pero no era uno de los canales prioritarios. Por un lado tenemos toda la parte del comercio de tiendas, de supermercados, hipermercados, grocery,
que continuaba igual porque los supermercados estaban abiertos. Y sí que es verdad que las tiendas especializadas de productos más super premium tenían permiso para vender alimentación porque se ha considerado que bueno, era una de las necesidades mínimas por lo que no se ha visto tan impactado. Sí que los snacks, todo lo que eran los premios, las golosinas, en principio no se podían vender, solo se podía vender alimentación completa. Pero toda la parte de online ha crecido muchísimo porque la gente no quería salir a la calle y querían minimizar la exposición, como es normal. Pero esto, la curiosidad es que se está manteniendo, que mucha gente que ha empezado a hacer las compras online está diciendo que es una manera muy efectiva, muy cómoda y se ha mantenido bastante toda la compra por este canal. Muchísimas gracias, Sonia. Oye, con todo lo que has mencionado, estaba haciendo aquí una serie de anotaciones, de apuntes, que no solamente para ti la pregunta, ¿vale? Va para cualquiera de todos vosotros que queráis, podáis responder. Aprovecho el inciso para saludar a Carlos Abal Valverde, ¿vale? Que luego cuando pasadas estas preguntas, pues si puede que nos mencione un poquito quién es, su empresa y el porqué de estar en esta reunión, ¿de acuerdo? Has mencionado dos cosas que me quedo con la copla, como se decía, Sonia, que ha dicho que hubo acopios innecesarios. Es decir, que a mediados de marzo dijo, ostras, si no vamos a poder salir de casa, el perro o el gato necesita X comida a la semana, pues si esto se alarga más de un mes, que es algo más de 2, ¿cómo lo compro? ¿De acuerdo? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la gente que compró no innecesariamente, porque podía ir a la compra, pero bueno, una actividad un poquito de riesgo, pero bueno, ¿consideráis que era innecesario porque el material, bueno, pues podía, primero, que no había rotura de stock y segundo, porque podía comprarlo directamente, se pudiera estropear por no almacenarlo debidamente en las viviendas? Eso por un lado. Eso es una pregunta, Sonia, para ti, ya que has sacado todo el tema, cualquiera de vosotros si lo quiere redondear, perfecto. Y por otro lado, a propósito de las ventas de e-commerce, ¿de acuerdo? Yo aquí, por ejemplo, en Pontevedra, donde vivo, en Vigo, hay muchísimas tiendas que tuvieron que vender online porque si no, estaban abocadas a absolutamente desaparecer. Ahora disculpadme, ahora con el tema de que se puede salir a la calle, pues mucha gente ha retirado la venta de comercio electrónico. Bajo mi punto de vista, un error. Porque si ya lo tenían organizado, no era más que seguir teniendo la posibilidad de, a día de hoy, dos tipos de venta. La online y la gente que quiere seguir yendo a la tienda. Cualquiera de vosotros que me quiera responder a todo esto, o Sonia, tú primero, que para eso sacaste el tema, cuando quieras. Espera, Santiago, un momentito. Creo que Fernando quería decir algo desde la primera pregunta. Fernando, retoma lo que querías comentar. Fernando. A lo que ha comentado Sonia, nosotros, la Emilita Wolfried, una de las marcas que elabora porras congeladas para grandes superficies, durante la época de confinamiento llegamos a estar elaborando cerca de 1.800.000 porras congeladas para distribuir a grandes superficies. De esa venta que se hizo durante el confinamiento, más del 70% de la venta se ha mantenido. Por lo cual, nosotros a nivel de Disculpa, ¿qué porcentaje se ha mantenido? Fernando, es que se ha perdido. El 70% de esa venta se ha mantenido. De lo que es la porra congelada terminada, que es calentar y listo. Pasamos, multiplicado por 8 la producción normal y habitual, ¿vale? Por lo cual entiendo que la gente lo ha probado y sigue comprando. Lo que nos chocó, que nosotros estimábamos que la porra no era un artículo de primera necesidad, de hecho no lo es, pero sí se conoce que la gente, el público en general, el coger y desayunar en su casa, sigue haciéndolo y ha seleccionado lo que es nuestro producto, lo que es la porra terminada en este caso, pues como un desayuno habitual. Y no al 100%, pero sí una gran parte de ese público se mantiene. Y bueno, esperemos que se mantenga. Muchísimas gracias, Fernando. Una cosa, has mencionado que se multiplicó por 8 Sí, la fabricación de porras congeladas que luego vendríais, ¿las vendíais a través del canal de distribución corriente o las vendíais también por online?
nosotros la elaboramos para una marca blanca de una cadena y vamos, la venta, o sea, fíjate cómo sería. Hemos estado hasta en 3 turnos completos de 8 horas, tanto en envasado como en producción. Realmente mantenemos 2 turnos, ¿vale? Y prevemos que posiblemente ahora que viene otra vez la campaña de otoño-invierno, posiblemente se vuelve a incrementar. ¿Y qué te iba a decir? Y cuando habéis pasado de fabricar, de elaborar un número importante de porras a llegar a casi 2 millones de porras, ¿esos 2 millones de porras que eran al mes o durante los 6 meses o en qué periodo ha sido? Mensualmente. Mensualmente. Vale. Nosotros lo que es la porra congelada se elabora de manera artesanal. El único proceso que está totalmente industrializado es el abatimiento y el envasado. Todo eso está lo que es a nivel industrial, pero la elaboración del producto es de manera totalmente artesana, incluso lo que es el corte y la manipulación. ¿Y qué te iba a decir, Fernando? En la milita, para pasar de, no sé, pues 400.000 más o menos, o 300.000 porras a 1.800.000 porras al mes, ¿habéis tenido algún problema, como apuntaba Sonia, que pudiera haber alguna rotura de stock para comprar harinas, azúcares, etcétera? Nos preocupaba, pero la verdad los proveedores se han volcado con nosotros de una manera muy eficiente, muy bien, o sea, muy bien. Es más, aparte del tema de lo que es las harinas, aceite, los embalajes, porque ¿qué ocurre? Que el mismo día 13, cuando ocurre el pánico aquí, de repente todas las fábricas mandan a todo el mundo a su casa. Pero hay que continuar. A mí el mismo viernes pensamos, ¿qué hacemos? ¿Cerramos? Abrimos el sábado y de repente nos encontramos que empiezan a entrar un montón de hospitales porque no tenía quien suministrase, ¿vale? Empezamos a coger hospitales, a coger cuarteles, a coger aeropuerto militar, a coger pues una serie de público que tiene unas necesidades de alimentación y si todo el mundo cierra y se va para casa, ¿quién les da de comer? ¿O quién les abastece de esa bollería, de esa pastelería o de sus productos? Claro, al final te van entrando, se va corriendo la voz en este caso y nos encontramos a los 15 días pues, con más de 30 hospitales de los más grandes que hay aquí en Madrid y nos encontramos pues unas producciones de pan pues en torno a 20.000 piezas diarias. Entonces, la verdad que en ese aspecto nosotros nos vimos afortunados porque creemos que nuestra ruina, porque dijimos, si nuestro gran público, que son el sector de cafetería, restaurantes, desaparece, ¿dónde fabricamos nosotros el pan, los bollos y los pasteles? Pero bueno, se abrieron otras vías y nos hemos adaptado a ese mercado y hemos tirado por ahí. Ahora empiezan a abrir los bares, las cafeterías y damos gracias de que el otro campo también se está manteniendo. Entonces nos sentimos afortunados en ese aspecto. Las empresas de catering, por ejemplo, escolar, yo hablé hace un par de meses con amigos, con gente que conozco del sector, ¿vale? Hablo de empresas que proporcionan a lo mejor entre 300.000 y 400.000 menús diarios en toda España. Luego, claro, ellos me decían, claro, es que nosotros de repente a mediados de marzo nos encontramos con arcones enormes, con neveras gigantescas llenas de producto, pero que no podíamos darle salida a los colegios, porque claro, los colegios estaban cerrados. ¿Qué hacíamos con eso, no? Y en una pequeña reunión informal online le apuntaba, bueno, ¿y por qué la gente que no podía salir de sus casas, por qué no envasar esa comida y llevarla directamente a las familias, por así decirlo? No, obviamente, pero pago, ¿no? Dice, pues mira, el menú te cuesta 6 euros. No tienes que salir a comprar, yo lo hago, que pudiera ser perfectamente la Milita o cualquier otro. Sonia. Referente a esto que decías, colaboramos con Health Warriors, que es una organización que lo que hizo fue, a raíz de un contacto personal, que le pasaba esto, era en un restaurante que tenía los arcones llenos de comida y cerraron los restaurantes. Y todavía no se empezó a establecer todo este tema de takeaway, que luego ya fue más extendido. Entonces decidieron toda esta comida de restaurantes y centros que tenían exceso,
repartirlo en familias vulnerables y también en hospitales para todos aquellos sanitarios que estaban trabajando. Y fue una iniciativa fantástica que nos contactaron porque al final los sanitarios no solo trabajaban muchísimas horas, sino que también fuera del ámbito laboral necesitaban tener la compra hecha y no les daba tiempo. Y entonces esta gente también tenía mascotas, por lo que les ayudamos también, les suministramos producto para perros y gatos para que también sus mascotas tuvieran alimentación, pero fue un poco la solución que veían porque se estaba echando a perder. No había todavía la opción de poder salir a buscarte un menú al restaurante debajo de casa, que es algo que, por ejemplo, nosotros hemos hecho un par de veces a la semana. Había un restaurante de toda la vida que abrió las puertas solo para preparar menús para llevar dentro de este marco. Es un restaurante que lo lleva gente desde hace a lo mejor 30 o 40 años, de 3 generaciones, y nunca se habían planteado el hacer comida para llevar. Y a raíz de aquí es uno de los servicios que ahora se mantiene porque, de nuevo, el aforo está limitado. Pero bueno, al final nos hemos reinventado todos, incluso la restauración. Pero esa reinvención, ¿creéis que viene para quedarse en el sector de fabricantes, elaboradores de alimentación y bebida? O bueno, es algo temporal. Cuando apuntabas, por ejemplo, tú antes, Sonia, por el tema este de, bueno, pues la gente ahora pues nos compra, hemos visto que ha habido un pequeño repunte a través del comercio electrónico. ¿Creéis que seguirá vendiéndose a través del comercio electrónico ese porcentaje? O en el momento que, si Dios quiere, dentro de 6 meses, por ejemplo, hubiera una vacuna fiable y eficaz, ya pudiéramos volver a esa verdadera normalidad, ¿esas ventas de online se mantendrían o posiblemente desaparecieran? Por un lado, hay la experiencia de ir al supermercado, de ir al hipermercado, de comprar, que todavía somos muchos analógicos, que nos gusta tocar lo que compramos y ver y comparar in situ, pero aún así sí que es verdad que las nuevas generaciones en general ya comprábamos mucho más online. Y estábamos más acostumbrados a utilizar plataformas tipo Amazon o hipermercados que te lo traen a casa, y generaciones posteriores ahora han empezado a tener contacto y han visto todos los beneficios. No tengo por qué pasarme 2 horas en el supermercado o hacer cola, cuando yo tranquilamente desde mi casa puedo elegir qué productos quiero, puedo compararlos y además puedo elegir cuándo quiero que me lo traigan. Hay una comodidad muy grande. Pero luego en el sector de la alimentación para mascotas contamos con algo muy importante, que es el prescriptor, que es alguien que tiene nociones de nutrición animal. Esto en todo lo que son las tiendas especializadas, no solo veterinarios, sino también los trabajadores de las tiendas especializadas, que te recomiendan qué es lo mejor para tu mascota. Es algo más allá y es una figura que no debe perderse, porque gracias a estos expertos se recomienda la alimentación más adecuada para cada tipo de animal. Entonces depende del tipo de experiencia que estemos buscando. Te iba a decir, cuando tuvisteis esa sobrecarga de trabajo, bueno, obviamente, digamos que la solución, como mencionaba Fernando, era pues pasar de 2 a 3 turnos, ¿vale? Pero si no tenemos esa mano de obra, ¿cómo afrontar ese problema? En nuestro caso, no sé si alguien más quiere Sí, hablar. sí. En nuestro caso, la verdad es que en primera línea hemos tenido todos los miembros del equipo de producción de las diferentes fábricas a nivel europeo, que han trabajado muchísimo, muy duro. Sí que se han puesto muchísimas pautas, no solo de higiene, que también hacía un poco más engorroso, pero lo que sí que hacía era asegurar que los trabajadores pudieran estar saludables y cómodos en su entorno de trabajo. Se ha intentado también ayudarles, proporcionarles también pues, con el transporte y demás, porque realmente trabajaban mucho y muy duro y el ritmo de producción era muy alto. Sí que es verdad que las fábricas que tenemos son muy eficientes, por suerte, y tienen un ritmo de producción muy estable, por lo que hemos visto que se ha podido mantener toda la producción necesaria para poder abastecer a todos los animales. Un tipo de problema para llegar al mercado, por así decirlo, al gran fabricante de proveedor de carne, de pescados, de harinas para... La verdad es que no, tal y como comentaba Fernando, todo el mundo ha tenido mucha predisposición y sí que es verdad que todo lo que eran los productores han trabajado muchísimo para que podamos tener las materias primas necesarias. El sistema de compras es muy centralizado a nivel europeo y podemos de esta manera asegurar con los diferentes proveedores que tenemos tener suficiente materia prima.
Por otro lado, este mismo comportamiento también lo hemos tenido nosotros con nuestros proveedores, porque eran momentos muy difíciles y teníamos también que dar soporte a la gente que nos da servicio, igual que también nos gusta que lo hagan con nosotros, ¿no? Un poco la palabra empatía en este caso ha sido muy básica, pero no solo en el sector de alimentación para mascotas, sino en todo. Intentar ponerse en lugar del otro y ayudar lo máximo posible para poder mantener la economía. Una pregunta al hilo de lo que mencionabas ahora, Sonia, pero con también lo que decía antes Fernando. Bueno, antes has dicho, Fernando, que pasasteis de tener, de pensar, ¿cerramos o tiramos para adelante? Y en ese tirar para adelante encontrasteis a cerca de 30 hospitales solamente en la Comunidad de Madrid. Claro, habida cuenta de ese estado tan diferente, tan excepcional, que no podíamos salir a la calle tal y cual, ¿empleasteis algún tipo de herramienta, tipo de videollamada para presentaros, para dar a conocer vuestros productos? ¿Qué herramientas tecnológicas empleasteis vosotros para decir, bueno, pues mira, nosotros somos la Militas, somos tantos, por teléfono, por una videollamada, algún sistema que empleaseis para también luego vosotros, o Sonia, por ejemplo, tú en Purina, para comprarlo, para buscar nuevos proveedores? ¿Empleasteis algún tipo de nuevas tecnologías? Sí. En nuestro caso, no, en este caso fue lo que es el boca a boca, pero sí que me ha resultado muy curioso que desde que ha ocurrido todo esto, hemos seguido en lo que es en el sector, sobre todo de la pastelería, se ha venido trabajando mucho este tipo de reuniones y de formación. De hecho, yo esta tarde, por ejemplo, tengo una a nivel mundial también en el tema de pastelería, de productos envasados, de la tendencia que va a haber a nivel mundial, ¿no? Y es curioso porque al final, vamos, si me lo hubieran dicho hace unos años, yo no diría, joder, si me gusta ir o tal, pero la verdad es que es curioso porque al final no te reduce lo que es a un solo sitio. Igual ahora mismo estamos aquí, pero realmente esto mismo se puede llevar a lo que es a nivel mundial con diferentes personas en cualquier parte del mundo, ¿no? A veces yo llego a pensar, pues lo mismo que estoy pensando yo aquí ahora, lo están pensando en la otra parte del mundo en este mismo momento, que son ideas que dices, bueno, y de repente las personas estamos conectadas. Es curioso. Sí, Paco. Sí, yo os daré un poco la percepción al hilo de lo que comenta Fernando. A ver, yo creo que uno de las grandes palancas de soporte al negocio en esta situación han sido los departamentos de IT y me gustaría reforzarlo. Yo creo que han sido los facilitadores para que ese cambio y esa necesidad imperiosa de tener a la gente trabajando en otro entorno distinto al habitual haya funcionado y haya funcionado con éxito. Yo creo que las empresas en este caso deben de reconocer que muchas tecnologías estaban ahí, estaban latentes, se hacían muchos pilotos. Estoy hablando, pues, por ejemplo, como puede ser el caso más representativo, quizá pueda ser la utilización de Teams, donde, bueno, pues la gran mayoría de organizaciones utiliza esa suite ofimática en su día a día y todos siempre nos hemos enfrentado a pequeños pilotos, pequeñas iniciativas, departamentos quizá algo más jóvenes que abrazan la tecnología de una manera más fácil y el resto de la organización pues se resistía o no le veía la utilidad cuando de repente hemos dicho, no, es que no hay plan B, no hay otra alternativa. Tienes que funcionar con Teams, tienes que funcionar con videoconferencia y, bueno, evidentemente detrás de ello ha habido un esfuerzo de planificación, de poner los medios si no los había o de asegurarlos y a partir de ahí capacitar a la gente, trasladarle confianza y hacerles perder el miedo a utilizar esas herramientas que siempre había cierta resistencia y que, dada la necesidad, ya no eran una opción, tendrían que ser capaces de hacerlo. Nosotros, en nuestro caso, en la última compañía en la que he estado, hicimos un despliegue prácticamente una semana donde formamos a cerca de 400 personas y la verdad es que ha sido un éxito. Es decir, en cuanto a la gente le generas confianza, ven que no es tan complicado y que además tienen esa necesidad, se sueltan. Entonces, bueno, yo creo que ahí los departamentos de IT me gustaría reforzar un poco el mensaje de que han sido unos grandes facilitadores para permitir que ese nuevo escenario pues, haya dado resultado y las compañías no hayan sufrido en esa transición y hayan podido seguir operando, si no con absoluta normalidad, con una capacidad muy, muy importante. No sé si compartir la reflexión, si
si os habéis enfrentado a ese Bueno, escenario. yo te doy completamente toda la razón. Vamos, creo que ha sido una ayuda, pero bueno, al final es el trabajo que tiene que hacer el técnico de IT, ¿no? En nuestro caso, después de una plantilla aproximada de unos 300 empleados, tenían posibilidad de poder trabajar en casa cerca de 80 y tuvimos la suerte de que de esos 80, 70 ya tenían movilidad. Es decir, cuando hablo de movilidad, hablo de Teams. Yo tenía Teams ya cerca de casi un año, ¿vale? Y bueno, la verdad es que eso facilitó el poder saltar del on-site al teletrabajo, pues del día 13 al día 15. ¿Vale? Obviamente son herramientas muy sencillas de manejar. El periodo de adaptación fue de las 9 de la mañana a las 10 y la incidencia más habitual era no te escucho, y la respuesta a esa incidencia es desbloquea el micrófono. ¿Vale? Es decir, a partir de ahí, pues obviamente dependiendo del ancho de banda de que cada uno tenga en su sitio, pues las comunicaciones van mejor o van peor, pero la experiencia ha sido absolutamente positiva. Es decir, las 10 personas que estaban hasta esos 80 se les facilitó sus dispositivos para teletrabajar, y a partir de ahí, bueno, pues los que tenían que venir, obviamente los perfiles industriales han dado un nivel de trabajo, de responsabilidad y de eficiencia abismal, porque en todo este escenario tan pintoresco, pues han estado dando el callo y han sido unos líderes ahí trabajando cada uno en responsabilidad y en su sanidad. Y luego, por otra parte, pues todo lo que es la movilización de la parte administrativa de las personas que estaban, que podían y tenían la posibilidad de estar en casa, pues han estado en casa trabajando con Teams a nivel de videoconferencia y a nivel de voz IP, pues con Cisco. Entonces, al final, todos tenían su teléfono en casa, su softphone en casa vía Cisco, y con Teams todo el tema de la videoconferencia, compartir, etcétera. Pero ha funcionado bastante bien, porque aunque era una herramienta, hablo de Teams, una herramienta que había muchísimo parque, mucho paradigma aún de esta anterior que había de Microsoft, no me acuerdo ahora mismo cómo era, el Skype, perdón. Pues bueno, pues yo cuando salió el Skype Business no me gustó, ¿vale? Eran muchas incidencias, y en el momento que vi hace un año y algo que salió Teams, lo puse porque lo utilizo para otros circuitos o para otros servicios, para temas de monitorización de sistemas. Y bueno, el funcionamiento era bastante sencillo, bastante estable, de bastante calidad. Entonces, pues la experiencia ha sido muy, muy positiva, ¿no? La verdad. Me consta. Francisco, Paco, Tomás quería comentar algo. Muy brevemente, no. Coincido lo que decía también Francisco, de que es verdad que las herramientas ya estaban. Os lo digo en este caso sí. Las herramientas ya estaban. Pero en empresas a lo mejor no tan jóvenes como las que, pues no sé, Sofía, estáis aquí. Pero sí que es verdad que empresas más grandes con unas costumbres a lo mejor o más antiguas, el hecho de que la gente o las personas se enfrentaran a un ordenador en su casa y hacer las mismas cosas que en la oficina era un reto. Y muchas veces los departamentos de IT han tenido las herramientas, pero no, digamos, la complicidad por parte del usuario. En este caso, la ocasión lo demandaba, y eso se ha repetido mucho, y se ha repetido en los dos anteriores TikToks, tanto en educación como en sanidad, que, sí. Bueno, que ahora sí que teníamos a todos los usuarios con, oye, no se me oye, no se me ve bien, no se me conecta no sé cuántos, o sea, muy, muy proactivos. Y eso sí que es verdad que el hecho de la labor oscura que hacen los departamentos de IT, que no se ve muchas veces, en este caso sí que, por lo menos, buena parte de las empresas con las que he hablado han podido reaccionar bastante rápido a las personas que tenían que pasar de trabajar en una oficina a trabajar en casa. A los que estabais o los que estaban trabajando a nivel de producir como tal y que tenían que asistir al lugar de trabajo, ahí ya no sé tanto, pero en la parte de, digamos, dejar los departamentos conectados, efectivamente.
Ha sido como una prueba de juego, ¿no? Es decir, tú tienes un parque de 70 o 80 personas que sabes que esa herramienta funciona, pero al final, ¿quién lo utiliza? Pues los perfiles de mayor movilidad, que son los comerciales, los directores, etcétera, ¿vale? Llega un escenario como el que llegó el 14 o el 13 de marzo, y lo que tú posiblemente a nivel de estrategia IT tenías que evolucionar en 36 meses, evolucionas en 6 días. En una semana. En 6 días. ¿Por qué? Porque sí o sí. Oye, a ti te podían ver y ¿para qué haces una videoconferencia? No sé qué. Oye, pues mira, es que esta semana estoy en Requena, ¿no? Esta semana no quiero bajar 5 veces a Requena. No quiero bajar 5 veces a Valencia. Voy a bajar 2 y las otras 3 hago 3 videoconferencias. Me he ahorrado 3. Digo Valencia, como puedes decir Madrid o puedes decir Granada, ¿no? Pues sin salir un poco de España. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que en vez de utilizar esa herramienta, la estábamos utilizando, no sé, 15, 25 personas, pues automáticamente lo tienen que utilizar 80. Y lo tienen que utilizar en la semana del 13, es decir, el día 20 todos tenemos que estar funcionando con el team. Ya está. Eso es lo que la evolución. En una forma normal, pues esto nos habría llevado 2 años. Es que a mí no me gusta. Bueno, pues ahora es que no te guste, es que ahora que tienes que utilizarlo. Y eso hace que los paradigmas, las inercias de estar trabajando esto porque trabajo así, cambien, ¿vale? Entonces hace que algo que era suave, pues pase el disruptivo y cambie de hoy para mañana. Y creo que eso ha sido así, vamos. Sí, que había levantado la mano Sonia hace un momentito. Sí, solo quería añadir que lo que decíais, que las herramientas estaban, nosotros las hemos utilizado, bueno, siempre hemos tenido algún tipo de herramienta para hacer videoconferencias, porque si teníamos que hablar con los equipos europeos o con nuestros homólogos de otros países, o hasta dentro del mismo país, si tenías alguna reunión y demás, lo hemos utilizado mucho, pero ahora hemos pasado de a lo mejor el 50% de las reuniones que eran de manera telemática, ahora son el 100%, y la herramienta estaba. Lo que pasa que a lo mejor pasaba a segundo plano. Y ahora estamos viendo, éramos conscientes de los beneficios, pero ahora con todo este marco, con lo que está pasando actualmente, hay otros beneficios, como la conciliación familiar, que ahora, como decíais, no tienes por qué bajar tantas veces a la oficina o tantos movimientos físicos, o hasta si quieres, pues te puedes mudar a una casa de campo porque no tienes por qué ir cada día al centro a trabajar. Y esto realmente el personal aporta muchísimo. Una pregunta que os hago a todos vosotros, ¿vale? Hemos estado hablando, creo que lo han mencionado, no sé si Paco, esto a propósito de había una ausencia de plan B, ¿vale? Pues hemos hablado de plantillas grandes, ¿vale? De que de 300 personas, bueno, pues la inmensa mayoría ya estaban conectadas, etcétera. Esto es una parte, ¿vale? Por ejemplo, como para Lucía, que es una pyme y que lleva 2 años apenas en el sector. ¿Cómo los grandes que estéis aquí, vosotros, la Milita, etcétera, podrías decirle a Lucía, oye, pues tú, a lo que estás empezando, podrías crecer por esta vía, podrías desarrollarte vendiendo de esta manera, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro lado, claro, efectivamente, a mediados de marzo, todos para casa, los que nos podíamos ir, en el caso, por ejemplo, de Fernando Pila, Milita, o sea, obviamente la fabricación de alimentación pues la tienes que hacer en las cocinas, es decir, tú no te puedes ir a casa, ¿no? Entonces, los que sí pudieron irse a casa, había un problema, que era cómo manejar los datos de manera segura trabajando desde casa. Es decir, cuando en el caso, por ejemplo, de Sonia, en Purina están 30 o 50 personas o 200 en diferentes entidades en España, sistemas seguros, pero claro, cuando cada uno de nosotros vamos a trabajar a casa, ¿cómo sabe Purina que yo tengo una internet segura para ello, ¿no? Entonces, esto, los responsables de TI, por ejemplo, ¿cómo barruntasteis todo este escenario de, oye, tengo 100 empleados que ahora esos 100 empleados trabajan en casa, cada uno con una fibra distinta, cada uno con equipos que a lo mejor no son propios, que se puede colar malware, hardware, etcétera? He dejado sobre la mesa varios aspectos, ¿vale? Cada uno que quiera coger el testigo y decir, bueno, pues mira, Fernando, pues mira, Lucía, tú deberías hacer esto, no sé, ¿cómo lo veis? Bueno, yo te puedo contar la estrategia que seguimos nosotros en Grupo Martínez.
Nosotros lo que hicimos fue una labor de anticipación, ¿vale? Como 2 semanas antes, yo planteé a los 2 equipos, yo tenía dos departamentos de sistemas distintos y 5 compañías de distinto tamaño. Entonces lo que hicimos fue plantear un escenario de ponerlos en lo peor. Es decir, bueno, si mañana nos dice la dirección general que todo el mundo se va a la calle, ¿cómo lo vamos a resolver? Entonces lo que hicimos fue un inventario donde, bueno, pues analizando los cerca de 400 usuarios, ver qué tipología de usuario teníamos, con qué medio contaba, sondeamos, sabíamos que no teníamos la capacidad de dar una respuesta inmediata para que todo el mundo tuviese un equipo de la compañía sobre el que poder operar. Entonces lo que estuvimos haciendo es de una manera muy cercana, chequeando los usuarios, verificando qué volumen de personas no teníamos capacidad de cubrir y si el trae tu propio dispositivo, la famosa acrónimo que se lanza tanto tiempo, en este caso podía sernos de utilidad, obtener formalmente su compromiso y su consentimiento para aquellos colectivos a los que no llegásemos antes de incurrir en inversiones, e intentar evitarlas. Y cuando lo habíamos chequeado vimos que el gap realmente tampoco era muy grande y lo podíamos cubrir. Además, estuvimos balanceando las capacidades que había entre las distintas compañías y los dispositivos que teníamos en stock o de retirada de renting. Vimos que había un escenario razonable para poder operar. En aquellos casos donde la gente se tenía que conectar desde fuera, pues bueno, lo que hicimos fue asegurar que teníamos el licenciamiento de VPN suficiente para poderlo hacer y si no ampliarlo. En función del colectivo de personas que teníamos, analizamos los anchos de banda y, bueno, pues de una manera muy rápida duplicamos la capacidad por si acaso y yo creo que con eso más o menos lo teníamos formado. El siguiente paso fue hacer un plan de formación en Teams para que la gente desde el minuto 1 estuviese operativa, dar prioridad absoluta en el Service Desk a la atención de la explotación de estas herramientas para que el usuario se estuviese acompañado y sobre todo estar muy cerca del usuario y darle mucho cariño, ¿vale? Para que, bueno, pues la tecnología o ese nuevo entorno no fuese una barrera para desempeñar su trabajo normalmente. Entonces, bueno, pues con un poquito de planificación y de ver qué medios contábamos, cuánto nos hacía falta y cómo podíamos desplegar y desde el factor humano cuáles son las palancas que había articular, pues yo creo que lo resolvimos de una manera adecuada y pudimos operar sin grandes contratiempos. De hecho, el servicio de soporte, honestamente, no se resintió. No tuvimos un volumen significativo de incidencias. Ese ha sido nuestro caso. Muy bien, no sé si alguien más quiere hacer alguna anotación a propósito de esto. No, en general nosotros estábamos bastante ya preparados, pero porque el sistema es móvil por definición, porque todos tenemos portátil, todos los que estamos en oficinas o casi todos, por lo que la adaptación ha sido bastante fácil. Es más, sí que algunos ya teletrabajaban algún día y otros, si tenías algún tipo de urgencia, además, no había nunca ningún problema en que trabajaras desde casa. Por lo que estaba todo bastante adaptado y sí que es verdad, pues que ahora pues ha habido el sumatorio de las pantallas o de los teclados, todo lo que son los accesorios, pero en general el cambio no ha sido tanto el hecho de trabajar desde casa, más que el hecho de trabajar desde casa cada día. Ha sido aquí la gran diferencia. Es más, probablemente este sistema, el trabajar desde casa, nosotros todavía estamos trabajando desde casa y en breves tenemos la oportunidad de ir, si queremos, con unos controles y con unas desinfecciones, pero la idea es que, si todo va bien, adaptarnos a las nuevas tecnologías que han venido, igual que el e-commerce decíamos que ha venido para quedarse, las nuevas tecnologías también. Y esto es algo muy positivo en todo lo que es la evolución. Para Fernando y para Lucía, ¿vosotros también teníais herramientas ya de teletrabajo o fue un cambio muy radical el tener que mandar parte de servicios a casa a trabajar? No producción, porque está claro que producción y encima con ese incremento brutal era imposible, si no eran más turnos y tal, pero la parte de oficinas o la parte susceptible de poder trabajar en casa, ¿lo teníais resuelto? ¿Qué problemas se os presentaron? Nosotros a nivel de oficinas continuamos trabajando aquí porque estimamos que los posibles clientes o las necesidades que pudieran haber
pues iban a necesitar sobre todo el contacto de lo que es las personas, ¿no? Entonces optamos por atender más el teléfono, utilizar cualquier medio de email para hacer llegar nuestra y de lo que es nosotros optamos por las oficinas, dejarlas operativas. Todo el personal de oficina, quitando los trabajadores que preferían quedarse en su casa, se les dio la opción de quedarse, pero prácticamente de las 8 personas que hay en oficinas, quitando 2 personas que se quedaron mejor en casa porque son de alto riesgo, todos los demás optaron por venir aquí físicamente porque lo que es producción y todo, pues aquí hay mucho contacto es un trabajo muy personalizado, ¿vale? Entonces, tener que elaborar aquí físicamente, pues se optó por dar ese servicio también al cliente de atender los teléfonos desde aquí, hacerlo todo, menos los fines de semana que se desviaban las llamadas al teléfono correspondiente y se daba una conexión telefónica y en remoto pues hacía lo que es la facturación y todo en remoto. Ajá. Eso lo hicimos de un día para otro porque de verdad nunca lo habíamos hecho y como decís antes, de repente lo que pensamos que iba a tardar años en hacerse, pues de un día para otro pues se hizo. Muy bien, Fernando. Lucía. Bueno, para mí el teletrabajo no fue complicado porque al final como estoy sola en el proyecto, pues nada, yo con mi portátil desde donde sea. De hecho, muchas veces trabajo desde casa y tal. Lo único, las reuniones y eso sí que se convirtieron en todo online, todo vía videollamadas, pero lo que es el trabajo diario no fue un gran problema, la verdad. Porque entiendo, Lucía, que tú para tratar con todo el tema de proveedores o clientes, todo por Exacto, llamadas, videollamadas, mails, sí. Vale, quería hacer un apunte y a ver si entre todos tenemos un poquito la respuesta, ¿no? España es el segundo país del mundo en tasa de longevidad, solo superado por Japón. ¿Hasta qué punto la alimentación es causante de dicha longevidad? Bueno, yo, mi opinión, aunque yo no soy de alimentos, soy de agua sobre todo, Sí. creo que es absolutamente determinante. Es decir, si la salud y la longevidad tienen, no sé, vamos a buscarle 3 patas, ¿vale? Una es la alimentación, otra son las prácticas de vida saludable. Es decir, con esas dos y la otra ya que es un poco el zen, ¿no? Es decir, tomarse las cosas un poco con filosofía y con resiliencia, ¿vale? Es decir, con esas 3 patas creo que, por lo que sea en Japón, está claro que tendrán unos métodos, una comida muy buena, pero también tienen una metodología de trabajo y un equilibrio entre todo que les puede hacer tener las personas más longevas. Está claro que la comida es posiblemente de los 3 pilares el principal, pero ese pilar tiene que estar acompañado de una vida saludable y hacer, es decir, las calorías que entran por las calorías que salen. Ese para mí es el principal, ¿vale? Luego, la parte del zen que he dicho es hacer eso alegre, ¿eh? Creo que con esas 3 podemos llegar a lo que se puede denominar un poco de felicidad y la felicidad hace que vivan más años, ¿eh? Sí, una pregunta. ¿Cómo la tecnología creéis que puede ayudar a desarrollar, no sé, desde semillas más productivas, más eficientes, etcétera? Y al final, cualquiera de vosotros que estáis en el proceso de fabricación, elaboración de comida, desde cualquier ámbito, desde cualquier vertiente, pues va a producir una comida de una mejor calidad. En el caso, por ejemplo, de Fernando o de Lucía, es decir, vosotros en el día a día trabajáis. Sí. Me vais a perdonar. Yo creo que aquí, sobre todo en lo que es en Europa, a nivel de calidad de materias primas, yo creo que somos muy exigentes y se cumple bastante rigurosamente todo ese tipo de control. En el tema de Japón, yo he estado el año pasado en una convención
y he de decir que creo que estamos en determinados puntos como una generación por delante. ¿Vale? Yo me quedé impactado y tengo pendiente tener que ir a Japón a ver lo que me mostraron. No lo conozco, no conozco Japón, pero lo que me mostraron y lo que vi a nivel de mi sector es una generación por delante. A nivel de catering y tal, como se come aquí, no he comido en ningún sitio de los países donde he estado. Las materias primas, el control que hay es muy riguroso. Y referente al tema COVID, que mucha gente estrictamente sistemas sanitarios, nosotros en particular ya los cumplíamos antes de que ocurriera todo esto, a nivel de mascarillas, a nivel de buzos, a nivel higiénico, a nivel sanitario, ¿no? Creo que hay bastante control. ¿Hay bastante que hacer? ¿En qué ámbitos o en qué aspectos? ¿El qué? Que ha dicho que hay bastante que hacer. ¿Bastante que hacer en qué Bastante aspectos? control. No, que digo que no es que haya bastante que hacer, que se hacen bastantes. Vale. Hay un control desde lo que es el proveedor inicial, ¿no? Como pueda ser el fabricante de harinas, ¿no? Partiendo de lo que son los trigos o de los aceites, se lleva un control muy riguroso. Nosotros en concreto cada partida es totalmente analizada y se contrasta con que es el producto que se nos ofrece o que se nos vende, ¿no? Nuestros proveedores, a su vez nuestros proveedores también se lo hacen ¿no? Por así decir, para mantener esa calidad del producto. Vale. Una pregunta para Cerezo y para Unión, que son, digamos, los dos profesionales que están más en el ámbito de las TI. ¿Cómo evolucionará, según vuestra experiencia, ¿vale? Todo el tema del teletrabajo, ¿vale? Incluso a lo mejor en producción, ¿vale? Es decir, obviamente lo de siempre, las oficinas no se van a poder mover, pero ¿de qué manera a lo mejor determinadas facetas, como por ejemplo visitas a fábricas, a lo mejor ya no haya que visitar la fábrica para ver el producto y si se puede hacer a través de soluciones de videoconferencia? Bueno, en el caso de producción pura, evidentemente difícil lo veo. Es decir, sí que hay funciones auxiliares donde, por ejemplo, todo lo que es la realidad aumentada, pues por ejemplo en el área de mantenimiento, pues te permite hacer las cosas de otra manera con un apoyo de tecnología mucho más eficiente que tener que esperar a que venga un técnico de Suecia a arreglar una máquina, por ejemplo, ¿vale? Donde ahí la realidad aumentada puede aportar mucho para que, bueno, pues con unas gafas especiales y el típico manual digitalizado, pues un operario con unos conocimientos suficientes pueda trabajar de manera inducida. En cuanto a visitas a fábrica, exactamente lo mismo. Es decir, tú puedes hacer virtualizar la fábrica y hacer un showroom o un paseo virtual por la fábrica con el mismo nivel de realidad que puedas tener como, no sé, pues como cuando te configuras un coche que tiene la sensación de que estás delante del cockpit y estás diseñándolo tú. Es decir, hay tecnología que está ahí. El tema es conseguir que las compañías entiendan que ahí hay nichos de digitalización que quizá no estén suficientemente explorados. Al final siempre es lo mismo, es decir, la tecnología hoy por hoy está ahí. Lo que hay que buscar es un business case que aplique esa tecnología, que se tenga el impulso para cambiar las maneras de hacer y obviamente que se tenga la capacidad de inversión para poderlo ejecutar y que bueno, pues el coste-beneficio de esas iniciativas pues sean razonables y aporten un ROI claro al negocio. Pero bueno, yo insisto, es decir, la tecnología está ahí. Vosotros mismos lo habéis comentado en cada uno de vuestros casos. Es decir, no hemos tenido más remedio que hacerlo porque no había plan B, ¿vale? De acuerdo. Entonces, esto lo que nos hace es pensar que, bueno, debemos de recoger esa situación que hemos experimentado como una gran oportunidad. Hemos visto que al final las barreras están en las mentes de las personas y no tanto en la tecnología y que cuando nos vemos obligados a hacer un cambio, el cambio se produce. Entonces, bueno, pues yo lo que me quedo con toda esta situación o la reflexión es que al final las barreras las ponemos nosotros y que cuando ya tenemos hechos demostrables que nos permiten ver que simplemente es una cuestión de cambiar la manera de ver las cosas se pueden hacer. No cuesta tanto como a priori cuesta. Al final es salir de la zona de confort, que es donde todos estamos muy cómodos en ese nichito y cuando nos sacan, pues el ser humano pues va con nuestra naturaleza, ¿no?
No sé si he sido demasiado... o... Yo coincido 100% con lo que acaba de decir Paco, completamente, ¿vale? De todas formas, a nivel de teletrabajo, en lo que es el mundo de OT, el mundo industrial, es decir, en gran parte, muchas asistencias, muchas comunicaciones, muchas interactuaciones dentro del entorno industrial, la teleasistencia, la conexión a PLCs, autómatas, monitorizaciones, etcétera. Nosotros, pues, también por filosofía de trabajo, todos los responsables de circuitos en los cuales tienes que entrar a estas monitorizaciones en caso de tener que hacer un correctivo o incluso un preventivo, ya disponían de la tecnología para poder conectarse desde casa y no tener que desplazarse obviamente al entorno industrial cada vez que saltase una lucecita roja en un circuito de una máquina, ¿vale? Lo digo a nivel interno, es decir, para los responsables que están dentro de fábrica, y también a los proveedores que nos dan servicios de tecnología de la parte industrial, ya que los niveles de automatización pues son bastante altos, conexiones desde nacionales o internacionales para que en cualquier incidencia, repito, sea correctiva o preventiva, pudiesen acceder y acceder a la máquina en concreto. Lo que has comentado, saliendo un poco de este tipo de intervenciones, y irte al ejemplo que has comentado de una visita, pues obviamente en el escenario actual, pues una visita que vengan 5 o 6 personas, los niveles de seguridad son los adecuados para poder hacer la visita, pero obviamente si le das un enfoque de prevención, dices, claro, si tengo un dron que puedo pasearlo por la fábrica y se lo muestro, pues le puedo hacer la visita con un dron. Por ponerte un ejemplo, puedo llevar una cámara 4K en el casco en el que entro de seguridad fábrica y ir hablándole, ¿sabes? Es decir, que la tecnología está. He dicho 2 ejemplos, seguro que si hacemos un café salen 5, ¿vale? Sí, un simple Salen iPad. 5 Sí, sí. No, un simple iPad. Yo un poquito antes de comenzar con la reunión con vosotros, ya me estaban diciendo unos temas de imágenes y retransmisiones con el iPad, porque los operarios en fábrica trabajan con iPads ruborizados y transmiten imágenes y fotografías constantemente que van adjuntas a las expediciones para mostrar la calidad de la carga, por poneros un ejemplo. Es decir, entonces, no sé, Sí, decir, muy interesante. la tecnología pues está por encima muchas veces de las necesidades y puede dar brincos. En este caso ha dado un brinco porque la sociedad y la empresa necesitaba dar un brinco. Hemos tenido la suerte de que al estar pues ha sido solamente un trabajo de adaptación a ese brinco, ¿vale? Y de disponer esos recursos, obviamente, para poder dar ese salto. Pero la tecnología está, es cuestión de aplicarla y de adaptarse. Una pregunta que os quería hacer. Esto que estamos haciendo ahora mismo, hace 30 años, pues sería impensable, sería ciencia ficción, ¿no? Y os propongo la siguiente pregunta. ¿Cuándo creéis que se podría, del mismo modo que enviamos imágenes e incluso ya se está trabajando en que dentro de poco se ve a través de realidad aumentada y virtual, transmitir hologramas? ¿Cuándo creéis que se podría compartir, en lugar de una imagen, un vídeo, compartir sabores, olores, texturas? Difícil pregunta. Cuando queráis. Canapés, ¿eh? No, bueno. Me refiero. Hay una noticia de Fernando, ¿vale? O de Lucía, pues joder, sería altamente interesante. Obviamente, tendría que ir con una parte de hardware, ¿vale? Que no que pudieras tocar, pero sí que pudieras saborear, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué no? Es decir, hace años era impensable lo que estamos haciendo. No sé si esto es una pregunta más para los de tecnología
Sí, pero vamos, no sé si en ese caso tendríamos que estar un poco mejorados nosotros. Es decir, tendríamos que tener esos dispositivos implantados. Es decir, ¿no? El Elon Musk ha Es sacado decir, el yo te pongo un ejemplo. Es decir, si no escuchas, te ponen un bichito de estos en el oído que ya no se ven. Es decir, están dentro, no sabes quién lleva y quién no lleva. Es decir, en ese aspecto, si nos vamos a la descripción, somos un pequeño cyborg. Porque ya tenemos un dispositivo dentro y no somos 100% biológicos. Si quisiéramos, no sé, oler o degustar, tendríamos que tener un dispositivo en el olfato o en el gusto, ¿no? Con lo cual, seríamos un poquito más cyborg. Hay que poner... Bueno, tendría que interactuar algo. Seguimos siendo humanos, pero mejorados, por así decirlo. Es decir, Sí. Es la siguiente fase. Es decir, al final, siempre que te implantan algo, eres un poco mejorado. O te implantan o estás al lado de algo que durante un tiempo no te separan nunca. Lo digo por un smartphone. Es decir, un smartphone no está implantado. Pero ¿se puede definir como implantado si durante 300 días no te has separado de él 10 metros? Entonces... Esa reflexión es interesante. Entonces, lo que quiero decir, que se podrá, no, es un ámbito que se me escapa, no tengo conocimiento para opinar, estaría encantado de escuchar, pero creo que de la misma forma, si el sentido de la escucha, quiero escuchar, me tengo que poner un bichito de estos, pero hay ya tan pequeñitos que pueden estar dentro y no se ven, ¿vale? Pues obviamente si necesito oler o necesito degustar, tendré que tener un dispositivo también dentro para poder hacerlo. Bueno, ¿vale? Dentro o a 1 metro, 2 metros de... Entonces, claro, tendrían que hacer un machine to machine para mover el gusto de aquí al gusto de allí, ¿no? Es decir, a ver cómo pasamos eso por la fibra. Bueno, repito, el mismo problema entiendo que tendrían Skype hace 18 años cuando lo plantearon, bueno, vamos a pasar vídeos. Sí, lo único que pasa es que la imagen y el sonido sí está binarizado, lo puedes convertir a ceros y unos, ¿vale? Porque tienes formatos, el gusto, pues cuando se pueda pasar a binario, pues posiblemente si en un sitio lo emiten en binario y en otro lo recepcionan, pues no lo sé. Pero vamos, es un campo que se me escapa al 100%. Tendríamos que repetir este Pixel si vivimos todos dentro de 40 años para ver si efectivamente esto es una realidad o no. Lucía, antes le veía que está mirando como hacia arriba, diciendo, hombre, pues igual sería interesante para mí decir, oye, que la gente pudiera catar, por así decirlo, mis bebidas azucaradas. Una cosa, ¿cómo tanto Cerezo como Unión, ¿qué recomendaríais, por ejemplo, a Lucía, ¿vale? Que lo digo porque es la más jovencita en tanto en cuanto está empezando con su proyecto, para digitalizar su empresa y que el año que viene podamos vender tantas porras como Fernando, pero en bebidas? Bueno, a ver, perdón la licencia. Sí. A ver, yo creo que afortunadamente las pymes hoy tienen al alcance de la mano las mismas soluciones que tenían las grandes corporaciones. Antes, yo creo que el hito fundamental fue la virtualización y el movimiento cloud. Antes cualquier compañía necesitaba una inversión en cacharrería, proyectos largos, un técnico que lo monte. Hoy por hoy tú tienes soluciones llave en mano que están contigo en la nube, que no requieren ninguna inversión, sino un pago por uso en función del volumen de usuarios que vayan a utilizar la herramienta, y puedas tener, pues por poneros un ejemplo, el mejor CRM del mundo, pues igual que puede tener una gran multinacional, exactamente con las mismas prestaciones, simplemente pues un pago adecuado al volumen de usuarios que tienes. Estoy hablando de un CRM, pero puedes hablar de un RP, puedes estar hablando de un groupware, de herramientas de colaboración. Cualquier tipo de solución que hay en el mercado, hoy por hoy, si está bien enfocada, debería de rodar en cloud y a un tamaño asequible para el bolsillo de cualquier compañía. Yo creo que nunca en la vida una pyme lo ha tenido tan fácil como lo tiene ahora para poder desplegar soluciones de negocio a un coste razonable y con un time to market espectacular. Eso una pyme hace 10 años no se lo podía permitir. Esa es mi opinión. Sí, yo la comparto completamente. Vamos, no sé cuál es el volumen, pero
Si se empieza siendo pequeño con un número de usuarios bajo, con lo cual se entiende que necesitas, bueno, dependiendo del negocio, un nivel de recursos IT que puedes partir de abajo e ir creciendo. Hoy hay soluciones desde un ERP, es decir, si hay una solución de un ERP vía cloud, pues el resto de soluciones también las puedes encontrar, es decir, y soluciones de back office donde tengas tu correo, el teléfono, la voz, toda la ofimática, 100% 365. De hecho, pues no solamente los pequeños, yo en este caso, esas dos áreas las tengo en la nube. Es decir, si puedes tener más grande, pues si empiezas desde poco, obviamente muchísimo mejor. Si es pago por uso, pues estará en acorde al tamaño de la empresa. Lucía, que acaba de arrancar también con Malferida, pues a lo mejor parte de sus comentarios puedan servir para esta persona que igual nos está escuchando. O sea, yo en mi caso sí que, o sea, como decía Paco, sí que conozco las soluciones que hay y de hecho lo aplicamos, utilizamos CRM, todo está en la nube, digamos. Por ejemplo, hasta un simple documento Excel lo genero en Drive para que se quede, para luego poder acceder desde donde sea. Pero claro, todo a niveles pequeños. Entonces, pero creo que también es porque he aprendido así. Cuando hacía la carrera ya lo hacía, cuando me metí con Malferida, o sea, no veía otra manera de hacerlo que no todo online y vía app, teléfono, acceder a todo desde mi móvil, desde mi ordenador, desde el ordenador que sea. Entonces, sí, estoy de acuerdo en que lo tenemos muy fácil, muy accesible, sobre todo para tener los datos y la información. Yo creo que es importante en el momento que lo necesites y donde estés, creo. Lo que interesa, perdona, Lucía, también es que cuanto más público conozca tu producto y lo pruebe, pues debe haber tecnología también para eso, para dar a probar tu producto de alguna manera. Y eso yo creo que es lo más interesante para poder crecer. Porque, como decía Joaquín y Paco, es verdad que hoy en día la manera en que tienes que invertir para crear una empresa a nivel tecnológico no es como antes, que necesito no sé cuántas máquinas e invertir 20.000, 30.000 euros solo para empezar, si el negocio va bien o vaya mal. Ahora esa parte es un poquito más sencilla, ¿no? Es decir, que tú en el fondo puedes optar por un modelo de suscripción en donde, bueno, el riesgo es mucho más comedido, ¿vale? Y si creces puedes escalar. Entonces, yo creo que el tema sería más que cuanta más gente pruebe tu producto, a más le van a gustar y tendrás compradores a través de canales de clientes tuyos o directamente a través de la web, que estaba viendo yo ahora mientras hablábamos. Pues muchísimas gracias, Tomás, por tu apunte. Nada, os damos las gracias a todos vosotros por participar en este tercer TikTok, por vuestra participación sobre la influencia de la tecnología en la evolución del comercio de productos alimenticios. Muchas gracias a todos por los que nos seguís vía streaming este debate. Y doy la palabra a Rodrigo Pérez, que es Partner Account Manager de Cisco, que nos cerrará este evento y se encargará de cerrar esta mesa redonda. Muchas gracias. Cuando quieras. Primeramente, muchas gracias, Santiago, a los chicos de Solutel que participaron en este debate. La verdad me es súper interesante y un privilegio escuchar de primera mano, digamos, lo que está sucediendo ahora mismo en nuestras pymes, en nuestro mercado. La verdad que es altamente valioso y lo rescato mucho. Primeramente, a ver, escuchando un poco lo sucedido en este corto tiempo, la explosión de la nube, ¿no? Que todos tuvimos que salir a ver cómo solucionamos este tema, desde Lucía a un nuevo canal de distribución en muy poco tiempo, o hasta Joaquín, digamos, poner en marcha el teletrabajo, bueno, con la ventaja de Joaquín que ya tenía el servicio de Webex Teams, pero bueno, la parte de securización, no quiero hablar de productos, pero a ver, en muy poco tiempo salir a ver cómo ayudamos a nuestras pymes, en este caso de la marca Solutel. Agradezco, digamos, la rapidez que tuvo en su momento de salir a abrir el mercado con este tipo de productos.
rápido y bien, porque la producción tenía que seguir y el negocio tenía que seguir funcionando de esta manera crítica, pero bueno, agradecer a Tomás y a los chicos de Solutel el esfuerzo que hicieron en su momento para poder salir de este... Y bueno, a ver, ¿qué más? A ver, quería aportar ahí, pero no quería interrumpir a eso desde la parte de, comentó Santiago, de cómo, de qué hologramas o cómo podemos la tecnología seguir avanzando desde como lo tiene Joaquín, ese lindo fondo que tiene, hasta, no sé, productos que en un momento Cisco intentó sacar de hologramas de videoconferencia. Recuerdo que si no mal recuerdo, estoy hablando de memoria, en el 2015 cuando Madonna hizo no un evento, sino un concierto con un grupo que se llama Gorillaz. El grupo Gorillaz en realidad no es un grupo, es una persona que con sintetizador hace todo esto, y hicieron un concierto y vos veías al grupo tocando y Madonna pasando a través de esto. Se hicieron con unas cámaras. El producto era al final muy caro, digamos, no iba a funcionar, pero bueno, es parte de todo este avance de la tecnología, ¿no? Así que bueno, al panel, agradecer a Tomás, a ti, a Santiago por la invitación, y bueno, aquí estamos para poder ayudarlos a ustedes. Muchísimas gracias, Rodrigo, por tus palabras, y nada, damos las gracias de nuevo a todos vosotros y nos veremos en próximos eventos de Solutel. Muchísimas gracias.